¿cómo están? Estamos una vez más en Poniéndonos de Acuerdo con Cintia y Luis Marroquín. Y el día de hoy queremos platicar con ustedes este tema de qué estamos cargando, qué venimos cargando. Sí, lo que cargamos las familias. Al momento de casarnos tenemos dos tipos de herencia. La herencia genética, que es muy evidente, pero también la herencia espiritual. Todos heredamos algo o recibimos una herencia espiritual y nosotros heredamos a nuestras generaciones, todos, ¿no? No hay familia que está exenta de esto. Y es justo de lo que queremos hablar en esta oportunidad. La herencia genética salta a la vista, ¿no? O sea, lo vemos cuando dicen, oye, es igualito al papá, oye, es igualito al abuelo. O sea, lo genético se puede ver, pero lo espiritual, muchas veces también, la mayoría de las veces, pero lo espiritual, como no lo vemos o no es como tangible, creemos que no viene, creemos que no viene parte del paquete, y de verdad que lo que venimos cargando espiritual a través de las familias, yo creo que en porcentaje pesa más que ni lo genético. Pues, por supuesto, hay dos tipos de herencia, o la bendición o la maldición, y nosotros heredamos, dice la Biblia que heredamos maldición hasta la tercera y cuarta generación, pero heredamos bendición hasta 1000 generaciones. Es decir, es incontable la bendición que puedas generar a través de tu familia, pero es muy evidente, muy marcada la maldición. Y esto te da a entender, por ejemplo, de manera muy clara. Un abuelo que es alcohólico va a tener un hijo muy probablemente alcohólico, un nieto y hasta un bisnieto alcohólico. Una tendencia genética y espiritual que genera una maldición. Y como estas, pues hay muchos tipos de maldiciones, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente ¿cuántas familias no hemos visto que está de puras mujeres? Sí. O sea, que ves a la abuela, a la hija, a la hermana, a la prima, todas viudas, ¿no? Entonces, como que siempre decimos, ay, es un matriarcado. No, espérame, o sea, hay una maldición muy evidente de muerte temprana, de viudez, donde si tú, o sea, lo percibes, si tú estás viendo que eso sucede, porque es muy diferente cuando obviamente hay una viudez a una edad avanzada, o que dices, claro, o sea, todos nos vamos a mirar en algún momento, pero cuando es tan evidente como la hija quedó viuda, la mamá está viuda, que hay reunión familiar y son puras señoras, ¿no? Señoras, sí. Entonces, en esa parte, o también embarazos antes de tiempo. O divorcios constantes. Exacto. O accidentes fatales. O enfermedades muy claras, por ejemplo, enfermedades respiratorias, o hipertensión, o diabetes, o artritis, que son sí una herencia con tendencia genética, pero muy probablemente la raíz fue de tipo espiritual. Totalmente. También, por ejemplo, abortos claro. Espontáneos, o cuando escuchas, es que el primer embarazo no se dio, o es que te dicen, es típico que el primer embarazo no es tan fácil, lo que tú quieras. No es cierto, o sea, todo eso viene a raíz de algo espiritual, o sea, ¿cuántas veces has escuchado que dices, mi mamá también perdió un bebé, ¿no? O mi prima perdió el bebé, o sea, duele, pero no pasa nada, y viene. Sí, es cierto, son cosas. Pero todo esto a lo que vamos es que tiene una raíz espiritual. O sea, yo recuerdo cuando estaba embarazada de María Gloria, que fuimos con el ginecólogo, que es nuestra segunda niña. Fuimos con el ginecólogo, y el ginecólogo, ¿te acuerdas que vio el ultrasonido y como que no fue como muy efusivo, sino dijo, ok, vamos a esperarnos la siguiente revisión, veo el saco del bebé, no está como en la forma que tiene que estar, está como un poquito ovalado, pero bueno, vamos a esperar. No, o sea, él como, pues, muy médico, ¿no? Entonces yo recuerdo que ¿te acuerdas que llegamos aquí a la casa? Y tú me dijiste que había una maldición en tu familia, que el segundo embarazo en algunos casos no se había dado. Se estaba cayendo el 20, ¿no? Sí, porque tú tampoco no es como que lo estabas haciendo. No, yo no estaba consciente de eso. No estabas consciente de eso. Entonces, cuando empezamos a platicar sobre esto, que llegamos, pues obviamente
no felices, ¿no? O sea, que llegas pues un poquito asustado, Sí, que llegas después de claro. esta noticia y entonces el Espíritu Santo te muestra esto en tu familia y dijimos, no más, ¿no? Entonces empezamos a orar, pero obviamente ya con una revelación y como muy directo a esta maldición que tal vez tú no sabías o que ni siquiera la familia lo sabía, pero identificaste que dijiste, oye, pasó aquí, pasó acá, pasó allá, oye, pues no vuelve a pasar aquí, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que oramos? Y digo, hoy podemos ver cómo María Gloria es una pulga tremenda que anda por todos lados, pero aparte la siguiente vez que fuimos con el ginecólogo, que él vio el ultrasonido, el ginecólogo se quedó asombrado porque dijo, de verdad, yo pensé que en este tiempo se iba a deshacer el producto. Y como dijimos, en esta ocasión no será así, no va a ser así. Y déjame decirte algo, la Biblia dice que pudimos testificar esto porque tuvimos entendimiento de esto que dice la Biblia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es decir, Jesús no solamente fue a la cruz a pagar por nuestros pecados, no solamente fue a morir para que nosotros tuviéramos vida eterna, no llevó solamente nuestras enfermedades, sino que también Él se hizo maldición y cargó todas nuestras maldiciones para que nosotros podamos vivir libres de la maldición y vivir en bendición. Y esto es muy importante. Ahora, hay muchas causas donde se abre una puerta para que venga una maldición. ¿Cómo se origina? O sea, una maldición no viene sin causa. No. Tiene una consecuencia. ¿De qué? De una desobediencia a un principio de Dios. Y, por ejemplo, enfermedades mentales vienen muchas veces por causa de prácticas de ocultismo. Sí. Es decir, brujería, hechicería, santería, lectura de cartas, adivinación, consultar agoreros, platicar con los muertos, o sea, lo oculto, lo que está en tinieblas, que hay dos fuentes de ese acceso a lo sobrenatural. Uno es una manera ilegal y la manera legal o la parte de Dios. Enfermedades, accidentes, divorcios, problemas relacionales, en fin, hay muchos maldiciones que a lo mejor tú puedes empezar a identificar. Sexo ilícito, por ejemplo, adulterios constantes en una línea generacional, fornicación, abortos, o incluso la deshonra a los padres trae maldición. Claro. Porque si trae bendición y es una promesa de honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida, el violar ese principio pues también trae consecuencias y te acorta la vida, ¿no? En fin. Sí, es por ejemplo la idolatría, lo que decías también. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es cuando ponemos algo antes que a Dios. Así es. O sea, lo que sea. Entonces, eso también es una maldición, eso abre puertas a una maldición. ¿Por qué? Puede ser de accidentes, puede ser muertes tempranas. ¿Por qué? Porque estamos poniendo cosas delante de Dios y Dios es un Dios celoso. Sí. O sea, si bien no es alguien que va a llegar a echar una maldición sobre tu vida, pero sí tú estás abriendo la puerta para que eso entre. O sea, esto es bien importante de señalar. O sea, no es que Dios diga, me desobedeciste, ahí te va, ¡pum! No, es simplemente que hay principios. O sea, así como a nuestros hijos, o sea, dices, hay consecuencias. O sea, es esto o esto. Si tú decides una cosa, eso trae una consecuencia. Claro. Así bien, cuando las cosas las hacemos con principio, cuando las cosas las hacemos honrando y obedeciendo, la bendición, automáticamente cae sobre nosotros. Ahora, qué importante esto que dices, porque a lo mejor no estamos cargando hacia la parte de identificar las maldiciones, pero las bendiciones se activan por dos causas. Uno, por la obediencia y dos, por la fe. O sea, yo voy a obedecer principios de Dios y por la fe me apropio de bendiciones que me corresponden, que me alcanzan. O sea, no tengo que hacer nada para que las bendiciones me alcancen, sino estas me persiguen, ¿no? Y eso es bien importante, el que identifiquemos también las maldiciones, ¿no? Lo que decías, pero también es las bendiciones, porque tal vez no las estás viviendo, no las está viviendo tu familia, no las estás viviendo tus hijos o tú. En cualquier área pudiera ser física, económica, pobreza, exacto. Escasez. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado a personas como
hablar de las glorias pasadas, ¿no? Sí. Que dices, no, es que mi abuelo fue, o mi abuela era, o eran los no sé qué políticos, lo que tú quieras, ¿no? O sea, O los hacendados sí, exacto. y terratenientes de o tal tal y tal. vez tu abuelo fue un empresario que empezó de la nada y le empezó a ir excelente y que empezó a comprar terrenos, empezó a comprar bienes y de repente tú dices, pero yo no tengo nada de eso. Ahí te estás equivocando, porque claro que la bendición que está sobre él cae sobre ti también, pero si tú puede ser que no lo estás viendo, es porque es como esas represas que tienen como tapones o que cierran, o sea, que cierran totalmente para que no caiga, no venga el río, me explico, que no venga el agua. Entonces, muy probablemente eso es lo que está sucediendo con tu familia. Si tú puedes identificar bendiciones en tus antepasados, pero que no han llegado a ti, es porque hay un tapón ahí que está deteniendo que esa represa, o sea, suelte y arrase todas las bendiciones que están para tu casa. Así es. Entonces es bien importante también, así como identificar las maldiciones, identificar las bendiciones para decir, ok, si mi abuelo fue alguien que de la nada construyó, yo no tengo legalmente por qué estar en pobreza. Ok, hay algo que está ahí moviéndose, pues vamos a identificar qué fue la maldición que tapó la bendición, ¿no? Ahora, estás hablando de legalidad. No tengo por qué legalmente de cargar esta pobreza. Y Jesús se hizo maldición para nosotros vivir en bendición. Entonces, legalmente nos corresponde la bendición. Y si estamos viviendo la maldición, tenemos que cortar eso entendiendo lo que Jesús hizo por nosotros. Claro. Que Él se hizo maldición. Checar si no le dimos nosotros legalidad a una maldición. Exactamente. Me explico, pero entonces abriste aquí tenemos una puerta para que entrara una pero entonces maldición. aquí tenemos dos cosas. Legalmente yo traigo una bendición por herencia, pero yo, Cintia, tal vez legalmente le di la maldición para tapar esa bendición. Aquí lo importante y lo interesante es, ok, la bendición siempre va a ser mayor que la maldición. Sin Entonces, duda. si una maldición está tapando eso, Dios me da la oportunidad de yo arrepentirme cuando yo identifique esa maldición, quitarla para que la bendición siga. Porque te voy a decir algo súper importante, la bendición no desapareció, simplemente está detenida. Así es. Ahora, es bien importante que entendamos justo este principio. Jesús lleva nuestras maldiciones, Él mismo se hace maldición para nosotros vivir en bendición. Y todas familias, no hay familia, no podemos decir, no, nosotros somos la familia perfecta y nosotros todos cargamos cosas. Todos cargamos cosas. Sí. Venimos de dos herencias genéticas, pero también espirituales, y entonces traemos cargando cosas. Y tú y yo lo hemos hecho. Hemos tratado de hacer una lista a conciencia de qué afectaciones hay en nuestra familia de diferente naturaleza, ¿no? Y te voy a decir una cosa, si le queremos poner más picante a este tema. Deja tú lo que traemos cargando que nos corresponde familiarmente. Eso es una cosa. Pero si a eso le sumamos que antes de casarnos tú tuviste relaciones en fornicación o yo tuve relaciones en fornicación, poniendo el ejemplo, eso se suma a lo que las otras personas cargaban, eso lo suman a nuestro costal. Y vienes haciendo Entonces un cóctel. Entonces se viene haciendo un cóctel, o sea, si a eso le quieres ir poniendo más picante, porque esto es algo, yo recuerdo que lo platicábamos en una consejería ¿cómo se llaman cuando, para casarte? Prematrimonio. Sí, pero sí. Las clases prematrimoniales que estábamos dando, que les platicamos esto, yo me acuerdo que los chavos se quedaron así de... ¿De verdad? ¿Cómo? O sea, si yo forniqué, ¿quiere decir que le eché piedritas a mi costal? Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que quien se une a una mujer, los dos se vuelven una sola carne. Y entonces es como pegar una hoja con otra hoja, ponerle pegamento. Cuando tratas de separarlo, pues parte de esta hoja se va a venir con esta. Por eso ahí lo importante que siempre se nos dice es de llegar virgen al matrimonio. Sí. Pero bueno, ese es otro tema. Simplemente quería que fueran conscientes, porque Luis decía, empiecen a hacer una lista donde identifiquen maldiciones de la familia que has visto, o sea, que han sido constantes, que se repiten. Sí, pero también tenemos que ser sinceros. Y si tú
tuviste relaciones antes de casarte, tal vez ni conocías a tu esposo, tal vez ni, o sea, no se trata de eso, sino se trata de identificar ese tipo de, pues ahora sí es esas piedritas que echaste a tu costal. Claro. Y tal vez tú digas, pues no sé ni qué fue lo que le eché a mi costal, pero entonces ponerlo delante de Dios y decir, y todo aquello que no me correspondía, o sea, también quitarlo. Exacto, y es bien importante entender que Dios nos ama profundamente. Eso es bien importante porque pareciera que Dios te trajera las maldiciones. No, Dios nos ama profundamente. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué vino Jesús? Para destruir toda la obra del diablo. Y el diablo viene para robar, matar y destruir. Sí. Que quede claro, lo estamos exhibiendo y Jesús lo exhibió en la cruz. El diablo viene para robar, matar y destruir, pero Jesús vino, él mismo se hizo maldición para nosotros vivir en bendición y libres. Entonces Dios quiere que vivamos y heredemos a nuestras generaciones, hasta 1000 generaciones, heredemos bendición. Y vino a destruir toda obra del diablo, y por eso es bien importante que identifiquemos, reconozcamos lo que Jesús hizo. Y una vez que identifiquemos, o sea, hacer un análisis concienzudo, puede ser bien incómodo, amor. Súper incómodo, amor, pero es que sabes que aquí entra... Más vale la incomodidad, ¿no? Totalmente, porque te voy a decir algo. Si en tu familia hubo abuso sexual, no va a ser nada cómodo el confesarse, o sea, el confesártelo. Sí. ¿Me explico? O hubo molestias, ¿no? De manoseos, de cosas no a ti, así. Pero tú supiste que a tu mamá, o que tu papá, o que tu hermana le pasó algo. Todo eso entra del paquete familiar, o sea, sí. Todo eso entra desde la carga que traemos. Entonces, tal vez es vergonzoso, tal vez te da pena el compartirlo, pero es tan importante porque si nosotros no lo compartimos como pareja y lo ponemos sobre la mesa y decimos, hasta aquí llegó esto, hasta aquí le cerramos la puerta y no vuelve a suceder. Si no hacemos esto, entonces estamos dejando la puerta abierta para que llegue y toque a nuestros hijos. Ahora, reconocerlo, pero pedir perdón, y a lo mejor tú dices, oye, pero si yo fui víctima, pero pedir perdón y arrepentirnos porque alguien en nuestra línea generacional, en nuestro ascendente generacional, faltó a un principio de Dios y por consecuencia nosotros estamos siendo víctimas de una maldición. Sí. Entonces es arrepentirte, pero yo no tuve la culpa, no, pero arrepentirte de que ese pecado está en tu familia y alguien, si no tú, alguien le abrió la puerta a esa maldición. Entonces, uno, reconocerlo, identificarlo. Dos, pedir perdón a Dios y arrepentirte, sinceramente decir, hasta aquí llegó. O sea, yo te pido perdón, Señor, porque no quiero seguir cargando esto hacia mi línea generacional. Y revócalo y cancélalo en el nombre de Jesús. Esto, si tú estás en Jesús, por eso es bien importante entender lo que Jesús hizo. Tú puedes revocarlo y cancelarlo, porque esa es nuestra herencia legal, lo que nos corresponde de bendición. Y entonces vivir definitivamente libres de tanta basura y tanta porquería. Y rómpelo en el nombre de Jesús. Tenemos autoridad de que esto se rompa, y si nos ponemos de acuerdo, y entendemos, identificamos, tenemos la autoridad en el nombre de Jesús de romperlo definitivamente de nuestra línea generacional, ya sea de la que haya venido por ti o por mi causa, y que hasta aquí llegó. No más en nuestra familia, no más accidentes, no más enfermedades, no más sexo ilícito, no más todas esas muerte prematura, sino bendición, sanidad, no enfermedades, embarazos que van a término, largura de días, en fin, que vivamos plenos y completos en el Señor, ¿no? Y lo hemos visto, también podemos testificar de esto, o sea, lo hemos visto cuando tal vez el abuelo tuvo una muerte temprana, un ataque al corazón, lo que sea, o una enfermedad, un cáncer, una enfermedad mortal, y de repente ves que otro hijo también, o sea, un hijo también, y obviamente puede empezar a haber temor en la familia, y aquí hay dos cosas. O dices, o te compras la maldición, sí, o la echas fuera. ¿Qué quiero decir aquí? ¿En qué te compras? Pues es que como a mi papá le pasó, a mí me va a pasar.
¿Sí me explico? Sí. Automáticamente estás abrazando la maldición y estás diciendo, mis días están contados porque va a haber muerte temprana. O decides, no va a llegar y decido revertirla. O sea, porque tenemos la autoridad de hacerlo. O sea, Dios nos ha dado esa autoridad. Apropiate de lo que Jesús hizo por ti y declárate libre. Exacto, ¿no? Entonces lo hemos visto cómo Dios dice, esa maldición la quito sobre tu vida. Así es. Y hoy queremos orar por ti y por cualquiera que esté viendo este momento. Queremos orar para que se rompa toda maldición de nuestras vidas. Exacto, y sabes, si tal vez tu mamá, tu abuela tuvieron cáncer de mama y tal vez murieron de cáncer de mama, tú no vas a morir de cáncer de mama, a ti no va a llegar el cáncer a tu vida porque tú tienes la autoridad de decir hasta aquí y no va a llegar a tus hijas, no va a llegar a tus nietas porque tú tienes la autoridad de ir con Dios y decirle, Señor, quita toda enfermedad de nuestra vida. Así es. Mientras nos preparamos para orar, hay alguien en el auditorio de quien nos está viendo que han sido víctimas en tu familia de cataratas y de ceguera prematura. Dios te quiere hacer libre. Aprópiate y reclama tu bendición. Dios te quiere hacer libre y cortar en ti y en tus generaciones, en tu línea generacional, esta maldición. Hay enfermedades que se van a ir y hay cadenas de maldición que se están rompiendo hoy. Queremos orar, aprópiate de lo que Jesús hizo por ti en la cruz y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú nos amas. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y gracias por amarnos de tal manera, de manera tan maravillosa que nos enviaste a lo mejor que tenías, a Jesús, para que Él llevara toda nuestra maldición. Y te damos gracias por lo que Jesús hizo por nosotros, de manera que ya no tenemos por qué vivir en maldición, ya no tenemos por qué vivir las consecuencias de la maldición. Y hoy, en el nombre de Jesús, venimos apropiándonos de lo que tú hiciste, Señor Jesús, y reprendemos toda maldición en las familias. Reprendemos ahora toda maldición de tipo sexual, toda maldición de enfermedades gástricas que se están yendo en el nombre de Jesús. Esterilidad se está yendo problemas de abortos, de accidentes fatales, de accidentes tempranos, de enfermedades terminales en el nombre de Jesús se está yendo problemas de desconexión en la mente se va en el nombre de Jesús. Y hoy aprópiate de tu libertad en el nombre de Jesús. Venimos en contra de toda maldición que el enemigo ha querido sembrar en las familias y hoy declaramos libre al pueblo de Dios, hoy declaramos libre a tus hijos, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz. Y te damos gracias porque a partir de hoy una nueva vida y vida en abundancia es lo que podemos disfrutar. Así que te damos gracias por lo que tú has hecho por nosotros y celebramos nuestra victoria en el nombre de Jesús. Así es, amén. Gracias, amor. Y queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube como Poniéndonos de Acuerdo. Síguenos, danos like y sobre todo escríbenos y nos encanta leer los testimonios. Han sido unos testimonios padrísimos, sí. Nos gusta leerlos, saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Y Dios está haciendo muchas cosas. Dios está sanando, está restaurando muchas familias. Justo queremos saber de ti. Haz esta lista, identifícala y tú mismo ahí en tu casa, en la intimidad de tu hogar, empieza a renunciar. Dios está haciendo cosas nuevas en medio de nosotros y te queremos dar gracias por acompañarnos a lo largo de este tiempo y te esperamos próximamente en Poniéndonos de Acuerdo. Hasta la próxima.